Hola, hoy vamos a hablar de los mecanismos de regulación de la presión arterial. Para empezar tenemos que hablar que hay tres tipos de mecanismos. Los cardíacos, que en realidad viene siendo lo que es el gasto cardíaco. Con su cronotropismo, inotropismo y todo eso que ya platicamos. Tenemos después los vasculares, y por último, y ya por eso menos importante, los reflejos. Como de estos ya hablamos, vamos a empezar con los vasculares, ¿de acuerdo? Comenzamos con una arteria. Nosotros sabemos que las arterias están compuestas por varias capas. Entre ellas pues tenemos la íntima, la muscular y una cosa que se llama endotelio. Que el endotelio va en la cara interna, todo alrededor de lo que es el vaso. ¿De acuerdo? Recubre absolutamente todo. Y bueno, nosotros sabemos que existe una regulación simpática y parasimpática. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, en la tabla del Ganuk viene que si nosotros vemos justamente el sistema simpático y parasimpático, el simpático normalmente genera un aumento de la frecuencia cardíaca, genera un aumento de la contracción, generan varias cosas. Si yo tengo en el simpático, tengo varios receptores. Y si hablamos de los vasos, dice en nuestra tabla que están los alfa 1, alfa 2 y beta 2 en los vasos. ¿Okay? Si hablamos del parasimpático, nos menciona que están M1 y M3. Ok, si nosotros recordamos acerca de lo que vimos de proteínas G, M1 y M3 están acoplados a una proteína GQ. Al estar acoplados a una proteína GQ, lo que van a generar es justamente dos segundos mensajeros, que es IP3 y diacilglicerol. ¿De acuerdo? Estos segundos mensajeros lo que hacen es aumentar las concentraciones de calcio dentro de la célula, ¿de acuerdo? Alfa 1 está igual acoplado a una proteína GQ. Por lo tanto, su segundo mensajero es IP3 y diacilglicerol. Y eso quiere decir que ambos van a aumentar las concentraciones de calcio sérico. ¿Sí? Solo hay un detalle, que en su tabla viene algo muy curioso. Dice que el simpático en alfa 1 causa vasoconstricción. Pero viene que el parasimpático con M1 o M3 causa vasodilatación. Y ustedes podrán decir que la tabla se equivocó o yo me equivoqué, pero no, esto es así, es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Tienen el mismo, están acoplados a la misma proteína G, tienen el mismo segundo mensajero y producen un aumento de calcio. Bueno, la diferencia es que este receptor se encuentra en la capa muscular.
¿sí? Capa muscular. Entonces va a producir una contracción del músculo. ¿De quién? Del músculo liso vascular. Estos receptores M1 y M3 no se encuentran en ese lugar, no se encuentran en el músculo. ¿Dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en una cosa que se llama endotelio vascular. Y este aumento de calcio y estos segundos mensajeros IP3 y diacilglicerol, lo que va a pasar es que el IP3 y el diacilglicerol van a venir y van a activar una cosa que se llama ENOS, sintasa de óxido nítrico endotelial. Lo que va a producir esta sintasa de óxido nítrico endotelial es que va a sintetizar óxido nítrico en el endotelio. Entonces aquí tenemos los M1 y los M3 y lo que van a hacer es sintetizar óxido nítrico. Este óxido nítrico lo que va a generar es que va a ir aquí al músculo, pues este óxido nítrico difunde hacia acá y va a hacer la relajación del músculo. Dicho de otra manera, la vasoconstricción es directamente en el músculo por medio de una GQ, IP3, diacilglicerol y aumento de calcio, mientras que la relajación por el parasimpático es en el endotelio vascular, no es en el músculo. Es en el endotelio produciendo óxido nítrico. El óxido nítrico es uno de nuestros mecanismos para hacer vasodilatación más eficientes. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte del óxido nítrico. Vamos a ver. Entonces tenemos que es el óxido nítrico, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, además, de que, ¿qué pasa? El simpático libera siempre dos sustancias, o adrenalina o noradrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, si siempre libera adrenalina y noradrenalina, ¿cómo es que en estos dos, que es alfa 1 y beta 2, la tabla del mismo libro del Ganong me dice vasodilatación? ¿Qué está pasando? ¿Qué les está queriendo decir? Bueno, pues les está diciendo que hay algún otro mecanismo que genere esto. Y resulta que alfa 2 está acoplado a una proteína GI y por lo tanto su segundo mensajero es la disminución del AMP cíclico. Beta 2 por su otra mano está acoplado a una GS y por lo tanto está relacionado con el aumento de AMP cíclico. Entonces el segundo mensajero en sí es AMP cíclico. ¿Y qué es lo que hace el AMP cíclico? Pues aumenta o disminuye el AMP cíclico, lo que va a generar es que aquí tenemos una sinasa, una proteína sinasa del músculo liso. ¿Qué es lo que va a generar esta proteína sinasa del músculo liso? Es dependiente de AMP cíclico. ¿Y qué va a pasar con ella? Bueno, pues va a inhibir este aumento o disminución. Lo que genera al final es que esta proteína sinasa del músculo liso se active o se desactive y vaya e inhiba a un canal de calcio. Si no hay calcio en la célula, no hay contracción. Por lo tanto, hay vasodilatación, ¿de acuerdo? Pero hay algo que me llama mucho la atención y no sé ustedes, pero tengo que adrenalina puede causar, pegándose al alfa 1, una vasoconstricción, pero si se pega a alfa 2 y beta 2 puede causar una vasodilatación. ¿De qué depende de que se pegue a uno a otros? O a veces se pega a uno o a veces a otro, o se pega a los dos al mismo tiempo y yo no lo sé. Depende de algo algo que no sabemos muy bien.
Bueno, sí lo sabemos. Depende de algo que se llama dosis. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando tengo una liberación de adrenalina pequeñita, normalmente se va a pegar a los alfa 1, ¿ok? Pequeñas dosis de adrenalina son selectivos para alfa 1. Sin embargo, cuando tengo grandes descargas de adrenalina, por ejemplo, cuando tengo una alergia o un choque alergénico, o sea, algo pasó, que tuve un asma súper severo por algún alergeno, ¿qué va a pasar? Liberé muchas cantidades de adrenalina y eso me va a generar una vasodilatación. Esa vasodilatación puede ser tan grave y tan generalizada que se puede perder completamente el gasto cardíaco. Y entonces tenemos un síndrome de secuestro vascular y caen en choque vascular o choque hemodinámico los pacientes, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que esto depende de las dosis. Dosis pequeñas se pegan a alfa 1, mientras que dosis grandes pierden selectividad y se pueden pegar a alfa 1 o beta 2 indistintamente. Y eso puede generar que tengamos un secuestro a tercer espacio. Esta es parte de la regulación de la presión arterial por medio de todas estas, por medio de los vasos sanguíneos. ¿Tenemos más receptores? Sí tenemos más receptores que en este momento no vamos a tocar. Con esto me quedo y con esto es la importancia. Además de eso, yo les había platicado y comentado que tenemos unos reflejos. Dentro de la regulación tenemos unos reflejos. En su libro, en su temario más bien, vienen dos tipos de reflejos. Un reflejo que se llama varoreceptor y un reflejo que se llama bind bridge. Entonces tenemos reflejo varoreceptor y un reflejo de bind bridge. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a explicar cómo se dan estos reflejos. Primero tengo que saber dónde se dan. Vamos a empezar con el reflejo varoreceptor, ¿de acuerdo? Primero tenemos que saber que el reflejo varoreceptor para saber de este reflejo, primero tenemos que hablar de unas células que se llaman células glómicas. Las células glómicas, hagan de cuenta que son como el baterista, y lo que responden a la percusión. Esa percusión por la presión, ¿sí? ¿Qué más hacen estas células glómicas? Bueno, pues conocemos de dos tipos. Primero voy a hablar del tipo 1, y estas glómicas tipo 1 sensan una sola cosa, sensan la cantidad de oxígeno, ¿ok? Si yo tengo altas cantidades de oxígeno o bajas cantidades de oxígeno, van a pasar ciertas cosas. Si yo tengo altas cantidades de oxígeno, se libera un ligando intracelular, intracelular, y ese ligando intracelular lo que hace es que abre un canal
de potasio. Y este canal de potasio se abre y por lo tanto se fuga el potasio y por lo tanto se mueve por gradiente y ahí se queda. Nunca se puede despolarizar. En cambio, si yo tengo una baja de oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que no se abre este canal de potasio, por lo tanto se acumula el potasio. Como se acumula el potasio dentro de la célula, al final se acumulan cargas positivas y se despolariza. ¿Ok? Si se despolariza, eso hace que se vaya a liberar glutamato, que esto libere glutamato, y que ese glutamato vaya hacia mi centro vasomotor, que está exactamente en la unión ponto-bulbar. ¿De acuerdo? Pero yo les dije que iba a hablar del tipo 2, entonces las células glómicas tipo 2 no sensan oxígeno. Sensan otra cosa. Sensan ATP. Pero nosotros sabemos que para producir una molécula de ATP, yo requiero de oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ATP. ¿Ok? Entonces, básicamente podríamos decir que las células glómicas, ambas van a sensar la cantidad de oxígeno. Y ahora me preguntarán, ¿y dónde están estas células glómicas tan importantes? Bueno, vamos a platicar que se llaman reflejo barorreceptor porque tenemos unas cosas que van a actuar como barorreceptores. ¿Quiénes son? Nuestras células glómicas, ¿ok? Pero se llaman barorreceptores. Tenemos dos tipos de barorreceptores. Los centrales y los periféricos. Los centrales aquí les va a sonar muchísimo porque se encuentran en el seno carotídeo y se encuentran en el callado aórtico. Los periféricos se encuentran en los órganos. ¿Sí? Y estos barorreceptores, tanto los centrales como los periféricos, tienen las células glómicas distribuidas indistintamente, glómicas 1 y glómicas 2. Al final lo que nos van a sensar es la cantidad de oxígeno y van a activarse por percusión, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo tengo dos vías. ¿Ok? Voy a borrar. Depende de dónde lo sensé, ¿ok? Entonces yo tengo el seno carotídeo, carótida interna, carótida externa, seno carotídeo, y tengo los aórticos. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy hablando de los aórticos, estoy hablando que van a viajar por un nervio que ustedes conocen muy bien, que es el nervio décimo par craneal o nervio neumogástrico o bajo. Y si estoy hablando del seno carotídeo, voy a platicarles que es el nervio o el noveno par craneal o glosofaríngeo. ¿Sí? Sale de ahí. ¿Y a dónde va? Bueno, pues va exactamente a un núcleo. Núcleo del tracto solitario. Sí, yo sé, me odian porque sus clases de neuro las tengo que tener activas, ¿verdad? Después de pasar al núcleo del tracto solitario, que está justamente en el bulbo, ¿dónde está? En la unión ponto-bulbar. Y
justamente aquí en la unión punto-vulvar está el centro vasomotor. Para que no se les olvide, centro vasomotor. Como su nombre lo indica, vasomotor, mueve los vasos, o sea, solamente produce vasoconstricción. No dilata, no nada, solamente produce vasoconstricción. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de otra forma, todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Llegan ahí, ¿y qué va a pasar? Un aumento de la presión arterial activa los receptores tanto del seno carotídeo como los aórticos, por el décimo los aórticos y por el noveno el glosofaringeo, por el noveno el seno carotídeo, van al núcleo del tracto solitario, en la unión punto-vulvar llegan al centro vasomotor. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues el centro vasomotor manda la señal de vasoconstricción. ¿Sí? Un aumento de la presión arterial que me ascensa, bueno, inhibe al centro vasomotor y por lo tanto me da una vasoconstricción. Digo, perdón chicos. Una vasodilatación. Un aumento de la presión arterial inhibe el centro vasomotor y genera una vasodilatación, ¿de acuerdo? Una vasodilatación, ¿sí? ¿Qué pasaría si al contrario baja? ¿Por qué voy a generar una vasodilatación? Porque hay mucha presión. Entonces necesito que la arteria se abra más para que la sangre circule mejor y entonces no haya ningún problema. Es una vasodilatación refleja, porque es un reflejo vasoreceptor. En cambio, si baja la presión arterial, algo está pasando, que está bajando esta presión arterial, entonces, ¿qué voy a hacer? Estimulo al núcleo del tracto solitario, al núcleo vasomotor, y entonces, ahora sí, me da una vasoconstricción refleja. Y esta vasoconstricción refleja, ¿por qué es? Porque tengo que hacer la misma, tengo que mantener mi presión, tengo que mantener mi gasto cardíaco con menos volumen, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Obviamente, no solamente tenemos el centro vasomotor en la unión punto-vulvar, tenemos otras cuestiones. En la unión punto-vulvar y conectados al núcleo del solitario, tenemos el centro respiratorio, el centro vasomotor, en primer lugar, que es lo que nos interesa, centro respiratorio, que con esto voy a empezar en el tercer parcial, ¿sí? Tengo el centro cardíaco, que esto me va a dar un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca. Ajá. Y también tengo la respuesta o el centro regulatorio de nivel renal. Este último vamos a hablar más adelante, pero les adelanto que es muy importante porque esto me va a generar la secreción de ciertas sustancias que me van a producir tanto vasodilatación como vasoconstricción y me van a modular la diuresis. Si yo modulo la diuresis, bajo el volumen latido y por lo tanto mejoro la presión arterial, ¿sí? Pero esos mecanismos los hablaremos más adelante. Son parte de esos mecanismos que se llaman mecanismos hormonales de reguladores de la presión. Esto es básicamente el reflejo vasoreceptor, chicos. Voy con el reflejo de Bainbridge, ¿de acuerdo? Reflejo auricular o reflejo
reflejo de Bainbridge. En realidad el reflejo de Bainbridge es una cosa muy sencilla. Y lo vamos a ver ahorita. Nosotros tenemos que esta es nuestra aurícula. ¿Sí? Nuestra aurícula. ¿Cuál? Exactamente la aurícula derecha. ¿Sí? Llega sangre a la aurícula derecha y entonces, ¿qué va a hacer? Va a ejercer presión en las paredes de la aurícula. O sea, va a empujar las paredes de la aurícula. ¿Y eso qué va a generar? Bueno, pues una vez que se estimulan estos receptores que están aquí en la aurícula, lo que va a pasar es que aquí tenemos una neurona que forma parte del nervio vago y va a ir al centro inhibidor cardíaco y por el mismo vago va a regresar a la aurícula, al corazón, y lo que le va a dar es justamente un aumento de la frecuencia cardíaca. A esto se le conoce como que el estiramiento de los receptores auriculares de baja presión genera una taquicardia refleja. Esto se aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto me da taquicardia refleja. ¿Sí? Y eso es lo que pasaría con el reflejo de Bainbridge. Yo sé que es un reflejo que suena un poco tonto y es un reflejo un poco difícil de entender, pero nada más necesito que sepan que es un reflejo que por estiramiento de la aurícula me da taquicardia refleja. ¿De acuerdo? Fuera de eso, nada más hay que recapitulando, todo lo que nosotros nos ayuda a mantener la presión arterial es el reflejo barorreceptor, el reflejo de Bainbridge, la ley de Starling, que habla de que mientras más volumen llega al corazón, mayor fuerza de contracción tengo, y justamente la regulación sanguínea. Con esto acabaríamos por completo los temas de cardiología. Y estaríamos ya listos para presentar nuestra parte de cardio del examen. Gracias, chicos.